trazio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren onarpena, hala egokio, aprobación se procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, gaia ekonomia eta ogasun informazio batzordean ikusi zen. Este asunto se trata de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. Pasaduko dut pizka bat proposatzen den aldaketa ibilgailuen zergari dagokiola. Proposatzen dugun aldaketa legealdia honetan hasieratik egindako zergen analiziaren jarraipen bat da. Hasieratik zerga aldaketak jorratu izan ditugunean ez gara soilik KPI-aren inguruan mugitu, saiatu izan gara zergaren barnetik ikusita analizatzen progresibitatea eta justiziaren bidean aurrera pausuak emateko. Kotxeen zergari dagokiola, bide horretan, orain dela pare bat urte uste dut, pasan urtean ziurrenik aurrera pausuak ematen hasi ginen. Kotxeak badakizue mailaka banatuta daudela, eta Sopelako herrian gertatzen zena zen zilindra handiko kotxeak, hau da, zaldi fiskal handien gehien dauzkaten kotxeak, hiru taldeak, beste taldeak baino grabatuagoak zeuden. En definitiva, en el impuesto sobre vehículos, lo mismo que en el resto de los impuestos, cuando iniciamos la legislatura y abordamos las modificaciones tributarias en el municipio, no solo nos limitamos a ver el devenir del IPC cada uno de los años, sino a intentar analizar cuál era la situación de esos impuestos respecto a la progresividad y justicia social que nosotros creíamos que tenían que perseguir como sistema tributario local. Respecto al impuesto de vehículos, desde el principio de la legislatura venimos ya advirtiendo de que los vehículos de más caballos fiscales, los tres últimos escalones en los turismos, estaban infragravados respecto al resto de vehículos. Sencillamente, el vehículo estándar estaba con un coeficiente de 2,36 sobre la tarifa base de la norma foral vizcaína, es decir, la norma foral por 2,36, y el resto de vehículos, ninguno de ellos superaba el 2. Por lo que entendíamos que había que ir modificando o subsanando ese, desde nuestro punto de vista, error tributario y injusticia tributaria. Por eso este año, siguiendo esa misma senda, proponemos modificación en el impuesto de vehículos en esos tres últimos tramos, que serían desde 14 a 15,99 caballos fiscales, que pasaría el coeficiente de 1,86 a 1,92, de 16 a 19,99 caballos fiscales, que el coeficiente pasaría del 1,77 al 1,84, y de más de 20 caballos fiscales, que el coeficiente pasaría de 1,69 a 1,75. Estamos hablando de los tres escalones donde menos vehículos hay. Por lo tanto, esta modificación, insisto, es una modificación encaminada a mejorar la progresividad y la justicia de este impuesto y no una cuestión recaudatoria. Entonces, esa es la modificación que ponemos sobre la mesa. Un incremento de esos tres escalones, esa es la modificación principal, y luego hay dos cuestiones técnicas que ya comentamos en la comisión, que son de párrafos y demás, pero que no es un incremento ni nada por el estilo, desde modificación de esos tres epígrafes del turismo. El Partido Popular va a votar en contra de la propuesta del equipo de gobierno porque pensamos que es el momento idóneo para proponer una bajada de las tasas y los impuestos para el ejercicio del 2015, a la vista de los siguientes datos. Primero,
porque según los últimos datos facilitados por la Diputación Foral de Vizcaya sobre recaudación, los ingresos fiscales han aumentado en un 4,6%. Si ya en 2014 se incrementaron los fondos de Udalkutxa, algo más de un 6% respecto de la liquidación definitiva de los mismos correspondientes al 2013, si la tendencia se mantiene, se producirá otro incremento de los mencionados fondos. El IPC, tanto el mes de julio como el de agosto, referenciado a nivel nacional autonómico como provincial, ha sido negativo. Muchas de las tasas e impuestos del Ayuntamiento de Sopela son más elevados que en los municipios del estrato de población y casi todas las tasas e impuestos son más elevados que la media del territorio histórico de Vizcaya. Las tasas e impuestos del Ayuntamiento de Sopela desde el año 2011 al 2014 se han incrementado en su conjunto en un 13,50%, mientras que el IPC desde agosto del 2011 a agosto del 2014 lo ha hecho en un 3,7% a nivel nacional, un 4,1% a nivel autonómico y un 4,2% a nivel provincial. Por todas estas razones vamos a votar en contra de la propuesta de congelación para las tasas e impuestos correspondientes a 2015 que nos presenta el equipo de gobierno de este ayuntamiento. Nuestra postura ya la expusimos en la correspondencia y sí, creemos que es de justicia equiparar los coeficientes. Para nosotros no queremos que nadie pague más de lo necesario, pero también nos parece que no es justo que haya una diferencia tan grande entre precisamente los vehículos de mayor cilindrada, que entre otras cosas son los que más contaminan, pues que están, desde luego, infragravados, como ha dicho la portavoz. De hecho, hay unas diferencias que, como en la tabla, que las bases de los vehículos más pequeños están en un 2,04 y las de 20 caballos fiscales están a 1,68. Creemos que es de justicia equiparar un poco esas diferencias. Vamos a votar a favor. Por la línea que comenta el apartado socialista, es decir, que efectivamente queremos que los elementos progresivas se están dando como por el primer Yo simplemente en mi primera intervención ya he hecho mención a que esta modificación no es una modificación en la que nos vaya a suponer un gran aumento en la recaudación, por lo tanto en la argumentación del Partido Popular pues no da lugar, porque no es una modificación que vaya a suponer un aumento en la recaudación, sino un aumento en la justicia de este impuesto y en la progresividad. Como bien ha indicado la representante del Partido Socialista, estamos hablando de los vehículos mayor cilindrada, que efectivamente, como indica ella, el resto de vehículos, la mayoría de ellos están con un coeficiente del 2,04, pero es que da la casualidad que venimos arrastrando, si recordáis en esta legislatura, el vehículo de uso común, el vehículo que la mayoría, donde más vehículos, la tasa donde más vehículos hay, que son los vehículos de 12 hasta 13,99 caballos fiscales. Venimos toda esta legislatura no haciendo ningún tipo de incremento en esa tasa de impuesto, porque ese impuesto venía ya con un coeficiente del 2,36 sobre la base de la norma foral. Por lo tanto, si hubiéramos querido recaudar, hubiéramos ido a lo sencillo, pero no se trata de recaudar, se trata de ser más justos y por eso ampliamos, hacemos esta propuesta respecto a esos 3 escalones de los vehículos de mayores caballos fiscales. Cuando yo leí mi argumentario, no hablé de subidas ni de congelación, hablé de bajada de impuestos, que no es lo mismo, Bueno, ba, bozkatuko dugu. 8. puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gaia hartzen da.